Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este primer Virtual Coffee. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es la doctora Claudia Gutiérrez. Ella nos va a hablar acerca de un tema muy interesante, que es combustible renovable de aviación, avances y oportunidades. Les voy a platicar un poco de quién es la doctora Claudia. La doctora Claudia es doctora en Ciencias en Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Celaya y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas prioritarias de investigación son desarrollo de procesos intensificados para la producción de biocombustibles y bioproductos, optimización estocástica multiobjetivo de procesos químicos y ahorro de energía en procesos industriales. Adicionalmente, es consultora para Exerpro Solutions, con énfasis en la optimización de procesos industriales. Ha publicado 34 artículos de investigación en revistas internacionales indizadas de alto factor de impacto, 12 capítulos de libros, y un libro titulado Production Processes for Renewable Aviation Fuel, así como 13 artículos de divulgación. Ha participado con más de 70 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. De igual manera, mantiene colaboraciones de investigación con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, así como en el sector empresarial. Ha participado en 14 proyectos de desarrollo tecnológico y 16 de investigación, y ha sido coordinadora ejecutiva en 3 proyectos estratégicos institucionales. Posee 3 títulos de derechos de autor, un título de modelo de utilidad y una solicitud de patente en trámite. Asimismo, ha dirigido 4 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 2 de doctorado. Ha impartido varias conferencias y cursos de estudiante posgraduados en sus áreas de especialidad en foros nacionales e internacionales y es miembro de la Asociación de Bioenergía, la Red Mexicana de Bioenergía y la Red de Mujeres en Energía Renovable, así como el American Chemical Society. En 2012, un proyecto de investigación de la doctora Gutiérrez fue reconocido como caso de éxito en el Congreso Nacional de Ciencia Básica 2012 del CONACYT. Participó en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 en la temática de combustibles renovables para la aviación, que coordinó aeropuertos y servicios auxiliares, y colaboró también en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es revisora de artículos en más de 25 revistas internacionales con alto factor de impacto. Pertenece al comité editorial de Applied Soft Computing Journal. Cabe añadir que es evaluadora de proyectos para la Secretaría de Economía, CONACYT, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Antioquia, así como congresos nacionales e internacionales. Pues bienvenida, doctora Claudia. Este es un foro y una iniciativa que está creada justamente para divulgar temas de ciencia, para que lleguen cuestiones de energías renovables a cada uno de las personas que están interesadas en el tema. Entonces, te cedo la palabra y bueno, es un gustazo tenerte aquí en la Red MERE y en este gran proyecto. Muchísimas gracias, Aide. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer café virtual de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Es motivo de gran alegría para mí poder compartirles lo que hemos aprendido sobre el combustible renovable de aviación. Si me permitieran compartir pantalla, por favor. Gracias. Así es que preparen sus cafés, que vamos a comenzar. Sí. Este es el contenido de la plática que he preparado para el día de hoy, en donde les comenzaré platicando acerca de la motivación o lo que nos llevó a trabajar sobre este biocombustible. Les voy a dar información acerca de las materias primas y sus rutas de conversión, así como los avances y las oportunidades que hemos detectado a lo largo de todos estos años que hemos trabajado en este combustible. Y finalmente cerraré la plática con unas conclusiones al respecto.
Comenzaré mencionando que en el año 2019 el sector de la aviación contribuyó con 915 millones de toneladas de CO2. Esto representa aproximadamente el 2.8% del total de las emisiones antropogénicas. Y uno podría pensar como que, ¿para qué dedicar los esfuerzos a un combustible que solamente contribuye con el 2.8% del total de las emisiones? Bueno, resulta que los pronósticos nos dicen que para el año 2050 la contribución de este sector se puede elevar entre un 10 y un 32% del total de las emisiones de CO2. Este incremento tan drástico en las emisiones del sector de la aviación se debe principalmente a su ritmo de crecimiento. Los pronósticos de la Organización de Aviación Civil Internacional indicaban que iba a crecer a un ritmo de 4.8% anual hasta el año 2036. Esto significa que al menos se van a duplicar los requerimientos de combustible para el año 2036 y esto también va de la mano con la duplicación de las emisiones de dióxido de carbono. Simplemente como comentario, en el año pasado el sector de la aviación creció a un ritmo de cerca del 7%, es decir, los pronósticos se han visto cortos respecto del gran crecimiento que ha tenido la aviación. Adicionalmente, la producción máxima de petróleo ya ha sido alcanzada. Existen diferentes estudios acerca del pico máximo de producción de petróleo. Hay algunas discrepancias de si se dio en 2010 o en 2011 o en 2012. Sin embargo, sin importar cuál de estos años haya sido el exacto, la realidad es que el declive en la producción de los pozos petroleros ya ha comenzado. Esto no significa que ya no va a haber petróleo, sino que cada vez va a haber menos y va a ser petróleo más caro de extraer porque se encuentra más inaccesible en el subsuelo. Esto lo que nos permite concluir es que no existen reservas suficientes para garantizar el crecimiento sostenible del sector. Debido a ello, se han planteado objetivos que permitan garantizar el crecimiento sostenible del sector de la aviación. Estos objetivos incluyen mejora en la eficiencia de los motores en 1.5% de manera anual hasta el año 2020, crecimiento neutro de emisiones a partir del año 2020, que por cierto es el año en el que estamos, reducción neta de emisiones en un 50% en el año 2050 con respecto al 2005 y finalmente lograr la independencia de combustibles. Y uno diría, bueno, ¿por qué lograr la independencia de combustibles? Bueno, resulta que el costo de los combustibles representa cerca del 35% de los costos de operación de las aerolíneas. Entonces, cuando existen fluctuaciones severas en el precio del petróleo, la rentabilidad del sector se ve fuertemente afectada. Y debido a ello es que buscan lograr esta independencia en los combustibles. Para poder alcanzar estos objetivos, se ha planteado una estrategia que se conoce como la estrategia de los 4 pilares. Esta incluye medidas como mejoras en los motores y las estructuras, rutas de vuelo más eficientes, esquema de intercambio de emisiones, así como el desarrollo de biocombustibles. En el caso de las mejoras en los motores y en las estructuras, esto va de la mano con incrementar la eficiencia de los motores en 1.5% anual, que les comentaba en el slide anterior, y también aligerar las estructuras. Hace algunos años leía sobre el uso de nanopinturas que permiten reducir en 80 kilos el peso de un avión. Es decir, están tratando de buscar por todas las aristas. Respecto de las rutas de vuelo más eficientes, prácticamente es un problema de control óptimo. Es decir, yo parto de una ciudad, voy a llegar a otra y voy a trazar la trayectoria óptima que me permita disminuir el consumo de energía considerando las condiciones climatológicas prevalecentes en el momento del vuelo. El tercer punto se refiere al esquema de intercambio de emisiones. Imaginemos por un momento que yo soy una aerolínea, que tengo todas mis aeronaves certificadas y de última tecnología, tratar de reducir el consumo de energía teniendo esta tecnología de punta y por ende las emisiones sería extremadamente costoso para mí. Entonces compro certificados de carbono que al comprarlos ese dinero se utiliza en algún otro proyecto en alguna otra parte del mundo para disminuir esas emisiones que a mí ya me resultarían excesivamente costosas intentar reducir. Y finalmente, los biocombustibles de aviación, que son a los que nos abocaremos en esta plática. Los biocombustibles de aviación se definen como combustibles que se generan a partir de cualquier tipo de biomasa.
En la diapositiva ustedes verán que estoy mencionando biomasas de segunda y de tercera generación. Técnicamente hablando, también podemos generar los biocombustibles a partir de biomasas de primera generación. Sin embargo, estas son las que se utilizan para el consumo humano. Y utilizarlas en un país como México con pobreza alimentaria no me parece nada ético, razón por la cual en mi grupo de investigación no trabajamos con biomasas de primera generación. Este tipo de biocombustibles permite reducir hasta en un 80% las emisiones de dióxido de carbono en su ciclo de vida. Y les voy a comentar por qué. Para poder generar esta bioturbocina, nosotros tenemos que cultivar alguna especie vegetal. Esta especie vegetal se transporta hacia las plantas de procesamiento. Después, el combustible que se genera aquí se transporta hacia los centros de distribución y finalmente se suministra al ala del avión. Una vez que ya está en el ala del avión, el vuelo comienza a efectuarse, el combustible se quema y se liberan emisiones de CO2. Sin embargo, esta cantidad de emisiones que se liberan corresponde exactamente al CO2 que las plantas absorbieron durante su crecimiento. Y justamente eso es lo que nos permite tener esta reducción tan significativa durante el ciclo de vida de este biocombustible. La bioturbocina se conoce también como combustible renovable de aviación o querosenos parafínicos sintéticos o combustible sustentable de aviación. Consta principalmente de hidrocarburos en el rango del carbono 8 al carbono 16. Son mezclas que incluyen parafinas y naftenos. La principal diferencia con la turbocina de origen fósil es que puede o no contener compuestos aromáticos. Esto depende principalmente de la materia prima y de la ruta de procesamiento que nosotros sigamos. Estos compuestos aromáticos o la ausencia de estos compuestos aromáticos no afecta las propiedades de la bioturbocina. Sin embargo, estos compuestos interactúan con los elastómeros que están presentes en los sellos de los tanques de combustible en los aviones y su ausencia podría generar fugas. Debido a ello, el estándar ASTM D7566 establece su uso en mezclas al 50%. Y esto es bien importante aclararlo porque pese a que no contenga compuestos aromáticos, las propiedades de la bioturbocina deben ser exactamente las mismas que las del combustible fósil. Si nosotros no cumplimos con esta restricción, se necesitaría hacer modificaciones en los motores de los aviones, lo que implicaría una recertificación de toda la flota aérea, que es un proceso que consumiría altas cantidades de recursos financieros y una elevada cantidad de tiempo. Esta es una de las características que a mí en lo personal me enganchó mucho para poder trabajar en este combustible, porque a diferencia de otros, este tiene que tener exactamente las mismas propiedades y por lo tanto técnicamente implica un reto mayor. Cuando me refiero a las propiedades, me refiero a estas que les estoy presentando en la pantalla. Son muchísimas más, estoy sintetizando algunas, por ejemplo, la temperatura de congelación. En el caso del Jet A y el Jet A1, que son los combustibles de origen fósil, estas temperaturas están en el orden de menos 40 a menos 47 grados centígrados. Si el combustible renovable que nosotros queremos suministrar no cumple con esas temperaturas, lo que va a suceder es que se va a volver un sólido una vez que se encuentre en pleno vuelo y pues ojalá recemos rápido, ¿verdad? Porque si no, no vamos a alcanzar a llegar al cielo y arrepentirnos, o al revés, creo. Observen, por ejemplo, en el caso de la bioturbocina que se produce a partir de jatropha, como esta temperatura es de menos 57 grados centígrados y para el caso del que se produce a partir de camelina alcanza inclusive menos 63 grados centígrados. Es decir, son inclusive más seguros que los combustibles de origen fósil. Observemos ahora, por ejemplo, el contenido energético. El valor de los combustibles fósiles está en 43.28 megajoules por kilogramo, mientras que la bioturbocina de jatropha alcanza valores de 44.3 y la de camelina de 44.0. Esta bioturbocina se puede producir prácticamente a partir de cualquier tipo de biomasa, entendiendo como biomasa toda la materia biológica que se puede generar en el ciclo corto del carbono. Esta biomasa se puede clasificar en función de su naturaleza química en triglicéridos, azúcares y almidones y biomasa lignocelulósica. Los triglicéridos son aquellos materiales que tienen altos contenidos de aceites o de ácidos grasos. Aquí, por ejemplo, destaco las semillas de la higuerilla
o bien las microalgas de alto contenido de aceite. Por otra parte, las azúcares y los almidones, prácticamente estamos hablando de biomasas de primera generación, como la caña de azúcar y el sorgo, que tienen altas cantidades de estos componentes que obviamente se extraen para poder procesarlos. Y finalmente, la biomasa lignocelulósica, que como el nombre lo sugiere, consta de celulosa, hemicelulosa y lignina. Aquí prácticamente encontramos residuos de cultivos o diversas hojarascas que también se pueden convertir para poder obtener el combustible renovable de aviación. Las rutas de conversión, por supuesto, dependen de la naturaleza del material que nosotros querramos convertir. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos una biomasa que es rica en azúcares y almidones, las rutas de procesamiento son azúcares a hidrocarburos y alcohol to jet. Sin embargo, si tenemos una biomasa lignocelulósica, podemos convertirla mediante pirólisis más hidroprocesamiento, gasificación más síntesis de Fischer-Tropsch, que puede todavía requerir una etapa adicional de hidroprocesamiento, o procesos hidrotérmicos. O bien las materias ricas en triglicéridos que se hidroprocesan de forma aislada o sumándole una etapa para la producción de los compuestos aromáticos. En todos los casos, nosotros podemos obtener bioturbocina. ¿Qué es lo que hemos detectado en el estudio de estas materias primas? Cuando trabajamos con triglicéridos, por ejemplo, la higuerilla, la jatropacurcas, las microalgas, la soya técnicamente es una materia que también se puede utilizar, los rendimientos de la biomasa oscilan entre 46 y 80%. Y hoy por hoy son las biomasas que nos dan un mayor rendimiento hacia bioturbocina. Las desventajas que tienen este tipo de biomasas es que tienen un elevado costo y requieren elevados consumos de hidrógeno, aproximadamente en el rango de 1.500 mililitros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura por cada mililitro de aceite que nosotros queremos procesar. Si nos cambiamos a los azúcares y a los almidones, el principal problema es que todas son biomasas comestibles, lo cual nos genera un conflicto ético. Y los rendimientos, si ustedes los observan en la pantalla, están en el rango del 55 al 90. Y me podrían decir, oye, es que estos rangos o estos rendimientos son mucho más altos que los que nos acabas de presentar en la diapositiva previa. Sí, pero estos son los rendimientos del alcohol hacia la bioturbocina. Es decir, yo tendría que tomar esa biomasa, extraerle mediante distintos pretratamientos los azúcares y una vez que tengo esos azúcares, realizar la fermentación para poder obtener el etanol, purificarlo y entonces ese alcohol convertirlo hacia bioturbocina. Aquí el principal problema son los altos costos de estos pretratamientos y la baja conversión que nosotros hemos detectado a etanol, que anda alrededor del 10%. Esos son los principales cuellos de botella para estas biomasas. En el caso de la biomasa lignocelulósica, donde podemos encontrar pajas, residuos de madera, hojarasca, residuos de cultivos, son en realidad materias primas de bajo costo, pero con rendimientos también bastante bajos, que van entre el 29 y el 36%. Dependiendo del proceso específico de producción, se tiene un elevado consumo de energía, especialmente si se utilizan operaciones como la gasificación o la pirólisis. Entonces, a manera de recapitulación, ¿qué tenemos de avances hasta ahora? Es factible técnicamente convertir esta biomasa a bioturbocina. Sin embargo, en lo que estamos aún atorados es en la factibilidad financiera. El precio de un litro de turbocina de origen fósil anda entre los 11 y los 12 pesos por litro. Es inclusive más barato que la gasolina y que el diésel. Entonces necesitamos que estos procesos de producción realmente sean muy competitivos para que el precio no sea excesivamente superior al de la contraparte fósil. Y los problemas, digamos, asociados a esta conversión o los cuellos de botella son los que estoy intentando ejemplificar en esta diapositiva. Si se dan cuenta, aquí tengo un cuadro donde estamos mencionando a las biomasas ricas en triglicéridos. Y podemos ver cómo prácticamente hay una línea recta que me lleva al jet fuel. Es decir, tengo un procesamiento muy directo de estas biomasas para tratar de obtener el combustible de aviación. Si me cambio a las biomasas ricas en azúcares y almidones, podemos ver cómo la ruta se empieza a volver un poquito más intrincada para que yo pueda llegar al jet fuel. Y si me cambio a la biomasa lignocelulósica, pues ya esto se convierte como en un laberinto que tengo que sortear antes de poder llegar al jet fuel. Esto lo que nos dice
es que el proceso de hidrotratamiento es en general el de menores costos de operación porque es el más sencillo, es el más directo. Cuando yo cambio azúcares y almidones, los costos de operación aumentan porque tengo que darle un mayor número de tratamientos para llegar a este combustible. Y este número de tratamientos se incrementa aún más en el caso de la biomasa lignocelulósica. Irónicamente, los precios de estas biomasas están justamente al revés. Este proceso, que es el más económico, tiene la biomasa más cara. Y este, que es el proceso más caro, tiene la biomasa más barata. Y justamente azúcares y almidones quedan en el medio tanto en costo de la materia prima como en los costos de procesamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de obtener o alcanzar esta factibilidad financiera de la que les he comentado? En el caso de las biomasas ricas en triglicéridos, utilizar materias primas de bajo costo. Prácticamente residuos domésticos, industriales, como el aceite de cocina, las grasas de pollo, donde recientemente terminamos un proyecto muy bonito que nos dice que eso sí es viable, los aceites industriales, por ejemplo. Estas biomasas tienen como principal ventaja su disponibilidad en cualquier época del año y su costo está asociado principalmente a la recolección. Pero como dice el teorema, no hay lonche gratis, y esta reducción en el costo de las biomasas lo vamos a tener que compensar con la adición de etapas de pretratamiento para lograr una calidad homogénea previo al hidroprocesamiento de estas biomasas. En el caso de los azúcares y los almidones, podemos pensar en residuos de la confitería, podemos pensar en todos los residuos orgánicos, tanto domésticos como de restaurantes, o inclusive aquellos alimentos que se descomponen durante su transporte hacia los centros de distribución. Estos residuos también tienen un costo mínimo, principalmente asociado a su recolección, y son un problema de contaminación por la acumulación debido a los grandes volúmenes en los que son generados. Y aquí la ruta en la que podríamos pensar para aprovecharlos sería justamente en la ruta alcohol to jet, la que les acabo de decir que tiene bajas conversiones de etanol. Entonces aquí estamos atacando el problema utilizando pretratamientos de alta eficiencia. Estamos explorando el cultivo de insectos como una alternativa para la conversión de estos recursos, de estos residuos que nos permiten generar una biomasa que se puede fragmentar para producir combustible renovable de aviación, así como otros productos de valor agregado que nos permitan darle viabilidad financiera a la obtención de este combustible. En el caso de la biomasa lignocelulósica, aquí hablamos de residuos de cultivos, de podas, forestales, también tenemos grandes volúmenes, también hay un serio problema de contaminación, también hay un costo mínimo asociado a su recolección, y aquí lo que estamos explorando no son los procesamientos clásicos, sino generar una cadena de valor. Es decir, puedo tomar esa biomasa para generar pellets combustibles. Estos son biocombustibles sólidos que pueden reemplazar al carbón en las centrales carboeléctricas para la generación de energía eléctrica. Entonces, genero energía eléctrica y como resultado de la combustión, pues voy a obtener CO2 nuevamente, que es el dolor de cabeza que nos trae ahorita con el cambio climático, y este dióxido de carbono yo lo puedo convertir mediante fotocatálisis a un hidrocarburo de cadena corta y subsecuentemente llevarlo a bioturbocina. Y esa es otra de las rutas que nosotros estamos explorando en aras de darle viabilidad financiera a la producción del combustible renovable de aviación. Estas son las opciones respecto de las biomasas que podemos utilizar. Sin embargo, también tenemos herramientas para reducir los costos de producción. Y aquí básicamente estamos hablando de dos estrategias principales, la integración energética y la intensificación de procesos. La integración energética nos permite aprovechar toda la energía que tenemos dentro del proceso para el calentamiento o enfriamiento de distintas corrientes, con lo cual podemos reducir los costos de operación, de manera particular los servicios auxiliares. Por otra parte, en el caso de la intensificación de procesos, podemos hacer sinergias entre diferentes operaciones unitarias o bien proponer equipos más compactos de mayor eficiencia en la transferencia de masa que nos lleven a reducción en los costos de capital y también en los costos de operación. Si utilizamos de manera conjunta estas materias de bajo costo con estas herramientas que nos permiten reducir los costos de producción, pensamos que podemos llegar a un combustible que no solamente sea factible desde el punto de vista técnico, sino también factible desde el punto de vista financiero.
Y todo esto que hemos aprendido y que hemos desarrollado en el camino, lo hemos podido concentrar en el libro que sale a la venta en el mes de septiembre, en donde justamente trabajamos en presentar la motivación del por qué trabajar en este combustible, las biomasas de las que puede obtenerse, las rutas de procesamiento, y también manejamos análisis tecnoeconómicos para procesos de producción a partir de biomasas de triglicéridos, de azúcares y almidones, lignocelulósicos. También la aplicación de estrategias de intensificación e integración y cómo afecta esto al costo del biocombustible, sin dejar de lado la cadena de suministro, que puede hacer inviable cualquier proceso que nosotros querramos montar si es que las biomasas están totalmente dispersas. Y cerramos pues dando algunas líneas sobre las cuales pensamos que deben enfocarse los esfuerzos de investigación justamente para lograr la viabilidad técnica y financiera del combustible renovable de aviación. Para cerrar esta presentación, me gustaría que se llevaran que la bioturbocina es el combustible renovable requerido para el desarrollo económico y el combate al cambio climático en el sector de la aviación. Los avances que tenemos ahorita es que la producción es factible técnicamente, prácticamente a partir de cualquier tipo de biomasa, y el reto es producirlo con factibilidad financiera. ¿Qué oportunidades detectamos para llegar a esto? El uso de materias primas residuales, de nuevas tecnologías de pretratamiento, como el caso de los insectos, de procesamiento en esquema de biorefinerías que nos han dado resultados muy interesantes, así como la intensificación de procesos y la integración de energía en áreas de tener procesos de mínimo consumo de energía y por lo tanto de mínimo impacto ambiental. Nada más me gustaría agradecer a mi familia académica, sin los cuales no habría sido posible elaborar ni este libro, ni toda esta línea de investigación que hemos desarrollado, todos estos chicos de maestría, de doctorado que ya egresaron, los que están en desarrollo. De veras, gracias por todo su apoyo y su cariño. Y finalmente les dejo mis datos. Si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar. Y solo me restaría agradecer a la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética la invitación y sobre todo el honor que me han conferido al inaugurar este hermoso programa de cafés virtuales. Quedo al pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Al contrario, es un honor para nosotras tenerte el día de hoy aquí. Muchas felicidades a ti y a tu familia académica por la publicación de este libro. Y nos gustaría pasar a la sesión de preguntas, porque un café virtual, digo, tenemos cuestiones de la pandemia, tenemos ocupaciones, y para pasar una tarde muy amena, pues disfrutemos de un buen café, de un buen té o nuestra bebida favorita, y vamos a iniciar con las preguntas. Para ello me gustaría compartir con mi compañera Isabel, quien va a moderar las preguntas. Por favor, Isabel. Sí, ya te vemos por fin, doctora, para que te conozcan. Es que hace rato no me permitía compartir video, pero ahora creo que ahora sí lo salto. Sí, está bien. Entonces, Isabel, si gustas, abrir micrófono y comenzar con las preguntas, que tenemos aquí algunas, y también a toda nuestra audiencia. Tenemos 2 preguntas en el chat, y si alguien quiere encender micrófonos, nada más levante la mano y con todo gusto. Hola, buenas tardes a todos. Isabel Bazán, formo parte de Red Meret también, y un gusto poder estar aquí con ustedes. Doctora, muy interesante su tema. Muchas felicidades por tan gran trabajo. Seguro es el fruto de muchos años de esfuerzo y dedicación. No tenemos la menor duda. Un libro no es cualquier cosa. Felicidades. Que siga cosechando éxitos. Y, muchísimas gracias, Isabel. La primera pregunta es de José Luis Solís Bonilla. Él nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas comparativas de la bioturbocina derivada de la higuerilla en comparación de la derivada de Jatropha o camelina? Bueno, en realidad los dos cumplen desde el punto de vista técnico. Esta es una pregunta muy interesante porque siempre se las planteo a mis estudiantes en los cursos. Y después de que les presento todas las biomasas, les digo, ¿cuál es la biomasa buena? ¿No? Pensando, por ejemplo, ahorita Jatropha versus higuerilla, ¿no? Como luego dice mi chiquillo de sus videos de YouTube. ¿Cuál es la buena, la Jatropha o la higuerilla? Y yo siempre les digo, la mejor biomasa es la que tienes a la mano, porque es la que te va a permitir reducir los costos asociados al transporte en la cadena de suministro, y eso es lo que puede hacer viable el proceso de producción del combustible de aviación a partir de una de esas biomasas.
Técnicamente los dos cumplen con todas las normas ASTM para su uso en vuelos comerciales. Desde ese punto de vista no hay ganador, digamos, en este sentido, pero vamos a pensar que tú quisieras montar esa planta de procesamiento aquí en Querétaro lo que hay muchísima es higuerilla. Entonces quizás sería más viable que tú pudieras generarla a partir de higuerilla que tratar de hacerla a partir de jatropha, pero si estás en el estado de Morelos, donde el gobierno ha invertido una cantidad de recursos significativa en establecer la producción de jatropha en gran escala, yo te diría, olvídate de la higuerilla y vete con la jatropha. Entonces, no es una pregunta tan blanco y negro, pero depende mucho de la disponibilidad y eso es lo que permite darle viabilidad financiera al proceso de producción. No sé si te ayudé en responder la pregunta o si no me retroalimentas y con gusto la replanteo. Ok, por aquí tenemos también otra pregunta, la cual nos dice, ¿cuáles son los costos del balance energético y de emisiones con el uso de materias primas de bajo costo? Bueno, justamente les comentaba que terminamos un proyecto que desarrolló una de mis niñas, perdón, pero les digo niñas, son casi de mi edad, no sé qué, pero las quiero mucho, a partir de los tejidos adiposos de las aves de corral. Le hace las grasas de las aves y aunque consideramos una estimación relativamente básica y hay algunos otros costos que debemos incluir, obtuvimos aproximadamente en 8 o 9 pesos el litro de combustible renovable de aviación a partir de estos residuos. Entonces, nosotros creemos que podemos darle viabilidad financiera a este proceso y cuando hemos utilizado las estrategias de integración energética, por ejemplo, en los procesos de producción de bioturbocina, logramos reducir en 86% las emisiones de dióxido de carbono. Más o menos esas son las cifras que hemos encontrado constantes para la tecnología de hidrotratamiento, que es la que más hemos analizado. Por ejemplo, ahora con el cultivo de insectos, bueno, estamos apenas comenzando con estos datos, pero yo imagino que la reducción va a ser todavía muchísimo mayor. Muchas gracias, doctora. Quisiera darle la palabra a Carla Valadez. Ella quiere hacerle una pregunta. Carla, sí, gracias. Hola, adelante. Carla. Carla, no te podemos escuchar. ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? O nos escribes la pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Ok, a lo mejor por ahí Carla tiene alguna dificultad. Tenemos por aquí otra pregunta. Vamos a continuar en lo que Carla esperemos nos pueda platicar cuál es su inquietud. Tenemos una pregunta aquí de María Cárdenas y nos dice, ¿cuáles serían las ventajas en cuanto a los combustibles no renovables comparado a la bioturbocina? Bueno, principalmente tiene que ver con la reducción en las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, nosotros podemos seguir utilizando la turbocina de origen fósil, los aviones seguirían volando, pero estamos sumando al problema del cambio climático. Cuando nosotros utilizamos la bioturbocina, podemos reducir hasta en un 80% las emisiones de dióxido de carbono asociadas, y esa es la principal ventaja. Ahora, como habrán visto en la presentación que les mostré, en algunos casos el contenido energético excede a lo que requiere a la especificación de la turbocina de origen fósil y en ese caso todavía podemos, digamos, avanzar más kilómetros con la misma cantidad de combustible. Entonces ahí todavía tenemos un beneficio económico. Ok, por aquí tenemos otro comentario que es de Marjorie. Espero haberlo pronunciado bien, Marjorie Ruiz. Bueno, primero, buenas tardes. Quiero agradecer por este nuevo programa y la posibilidad de conocer diferentes procesos. Doctora, te agradece por tu presentación y te felicita por tu gran trabajo. Su pregunta es, quisiera saber en qué punto está la investigación. Es decir, ¿aún estás a nivel laboratorio o se ha podido comprobar a nivel industrial?
Se ha podido comprobar a nivel industrial porque de hecho ya hay plantas que están en proceso de construcción a nivel mundial en muchos países, tristemente ninguno en México. Nuestro objetivo es ya empezar a probar en planta piloto todos estos estudios que hemos realizado para desarrollar tecnología mexicana que podamos transferir para generar plantas de procesamiento de bioturbocina en México. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos por aquí la pregunta de Malu Mateos. Ella también te felicita por tu trabajo y quiere saber si tienen resultados con el uso de aceite vegetal usado. No, con aceite vegetal usado aún no hemos hecho las pruebas, trabajamos con grasas de pollo, de las residuales, pero esperamos una reducción similar, digamos, aunque seguramente vamos a necesitar algunas otras etapas de procesamiento, pero esperamos que sea igual de competitivo que en el caso de las grasas de pollo. Ok, Andrea Pineda nos dice, para la utilización de la bioturbocina, ¿se necesita cambiar el motor del avión o es el biocombustible, funciona con cualquier tipo de motor? Bueno, de hecho, justamente, como les comentaba en la plática, uno de los aspectos que más me llamó la atención de este biocombustible y la razón por la cual he trabajado mucho en ello, es que las propiedades deben ser exactamente las mismas que las del combustible de origen fósil. Es decir, yo no puedo ir con el sector de la aviación o con las aerolíneas y decirle, fíjate que traigo esta bioturbocina que más o menos se parece a tu combustible de origen fósil. ¿Me dejas probarlo en tus aviones? Porque no es en realidad tan fácil. Todas estas aeronaves tienen que ser certificadas y el combustible que vas a usar tiene que ser certificado también. Entonces, si yo llego con mi bioturbocina y les digo, mira, te juro por mi mamá que es bioturbocina, lo que ellos van a hacer es correr todas las pruebas ASTM para validar que efectivamente cumple con las mismas propiedades que el combustible de origen fósil. Y solamente en ese punto va a ser que lo van a considerar para utilizarlo en el avión. Porque justamente no se desea modificar los motores de los aviones por todos los procesos de certificación que vienen detrás, que son muy demandantes en tiempo y también en recursos. Entonces, la idea no es cambiar los motores, sino más bien cambiar las condiciones del proceso para que el combustible exactamente cumpla con las mismas propiedades del origen fósil. Es decir, la bioturbocina, desde el punto de vista de propiedades, es equivalente a la turbocina de origen fósil, porque los motores no se pueden modificar o no es deseable, pues no es rentable para la industria de la aviación. No sé si te contesté o necesites que te añada algo más. Gracias, doctora. María Salinas nos pregunta, ¿sería posible usar residuos sólidos orgánicos sin que estos estén seleccionados? Es decir, ese es justamente lo que estamos tratando de hacer con el cultivo de insectos. Que no tengamos que llegar a una separación de decir, bueno, voy a procesar solamente manzanas descompuestas y tengo que añadir esa etapa de separación. Las pruebas preliminares que tenemos nos dicen que estos insectos arrasan con todo, pues. Y justamente la idea es que podamos llegar a tener ese tipo de procesamientos. Ahora, la biomasa que le damos al insecto afecta en la biomasa que se genera, que son estas larvas de estos insectos, y cambia la composición y la cantidad de grasas y de proteínas que generan. Entonces ahí tenemos que ver cómo estandarizar el proceso en aras de hacerlo competitivo a nivel industrial. Pero en un sentido original, la idea justamente es esa, no tener que añadir más etapas de procesamiento, porque eso encarece los costos y pues nos va a dar, digamos, no suma al objetivo que perseguimos, que es lograr la factibilidad financiera del combustible. Ok, muchas gracias. Rufino Nava pregunta, bueno, primero dice felicidades, interesante plática. Acerca del proceso enzimático en el caso de la biomasa lignocelulósica, específicamente geobacterias, perdón. La pregunta de enzimas. Disculpa de la pregunta, Rufino Nava. No, la verdad es que, Rufino, si nos puedes ayudar, la pregunta no la entiendo muy bien. A lo mejor soy yo la que no entiende. Si nos puedes ayudar a hacer un poquito más explícito y con gusto leo tu pregunta. Carla Valadez nos pregunta, ¿ya han probado en algún vuelo? Y si es así, ¿en qué porcentaje?
Sí, se han probado a nivel mundial, se han realizado más de 2.500 vuelos de prueba. En México se han realizado vuelos de prueba. Este se realizó en marzo del 2011. Fue un vuelo de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No porque sea Tuxtla Gutiérrez, Gutiérrez como yo, sino porque ahí en Tuxtla justamente cultivaron la jatrofa, que fue la que se utilizó para manufacturar el combustible renovable de aviación. Ese fue el primer vuelo de prueba. Lo hicieron con Interjet. Y el primer vuelo transoceánico lo realizaron a Madrid con Aeroméxico. Y desde ese momento, bueno, se han hecho muchísimos vuelos de prueba más y en ninguno ha habido ningún problema con el uso del combustible. Ok. También Rufino Nava nos pregunta si existen mezclas de turbocina y bioturbocina. Sí, de hecho, por norma ahorita nosotros aún tuviéramos una bioturbocina que fuera así un mapeo tal cual en composición a la turbocina de origen fósil, no la podemos usar al 100%. La norma establece que máximo se debe de utilizar en mezclas al 50%, justamente por que pudiese o no contener estos compuestos nafténicos que les comentaba, que pudieran llegar a ocasionar fugas en los tanques de combustible. Entonces, aún se tenga una gran cantidad de bioturbocina, por norma no se puede usar más allá del 50% en volumen. Y así es como operan los vuelos de prueba y los vuelos comerciales que se han tenido hasta ahora. Ok, gracias. Aurelio Domingos nos pregunta, ¿por qué enfocarse a bioturbocina? ¿Trabajan también con gasolina o diésel? Como parte del proceso de producción de bioturbocina, también se generan otros hidrocarburos. Uno de estos hidrocarburos que también se genera es el famoso diésel verde. El diésel verde es diferente del biodiesel. El biodiesel son FAMES, son ésteres metílicos, y su composición y sus propiedades no se asemejan, digamos, al diésel de origen fósil. En el caso del diésel verde, su composición y sus propiedades sí son exactamente las mismas. Entonces, el diésel verde, que se genera como un subproducto en la producción de bioturbocina, se puede utilizar en todos los motores diésel como un combustible. También se genera una fracción de naftas ligeras que no corresponde exactamente al rango de la gasolina, perdón, pero que se podría utilizar también en las gasolinas. Y también se generan compuestos ligeros como el metano y el etano que se pueden utilizar también como combustibles en el sector doméstico. Entonces, esta también es una ventaja muy importante de este proceso, que además de generar este combustible renovable de aviación, también generamos otros combustibles para el sector del transporte por carretera y el sector de calentamiento a nivel residencial. Ok, gracias. Paula Rodríguez nos pregunta, bueno, primero nos dice, hola doctora, gracias por la plática, muchas felicidades por su nuevo libro. La pregunta es, ¿se podría adaptar procesos ya existentes para la producción de bioturbocina a nivel industrial o se tendrá que elaborar instalaciones desde cero? Aquí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Esto es factible cuando la biomasa que quieres transformar son triglicéridos. En este caso, las petrorefinerías se pueden reconvertir para poder producir bioturbocina, porque el proceso es relativamente similar. En el caso de las biomasas lignocelulósicas o de azúcares y almidones, solamente podríamos encajar en la parte final del proceso, que es prácticamente el hidrotratamiento. Ok, gracias. Iliana Chávez nos pregunta, ¿en cuánto tiempo, años, podríamos ver ya el uso cotidiano de la bioturbocina? Híjole, esa es una pregunta muy buena. Recientemente acabamos de establecer una colaboración con ICSA, que es una iniciativa para el desarrollo de combustibles sustentables de aviación en México, y lo que se espera es poder establecer la primera biorefinería para el año 2025, si no mal recuerdo. Entonces, yo espero que en la medida que estas biorefinerías se empiecen a establecer y se empiece a crear este mercado, digamos que podamos utilizar este biocombustible de manera habitual. Ok, tenemos aquí otra pregunta de José Luis Solís. Nos dice, ¿cuál es la perspectiva del uso de los combustibles renovables en la aviación en el contexto actual de la política energética y del acuerdo de la transición energética? Bueno, en realidad, mucho de lo que están ahorita enfocándose al sector energético, pues está enfocado a la generación de electricidad.
Y dentro de la transición energética se están considerando muchos aspectos. Bueno, están guiados por estos fondos con así donde se consideran electrificaciones y todo esto, pero honestamente no hay un programa como tal para el sector de la aviación. Y justamente por eso es que consideramos pertinente trabajar en este tipo de iniciativas para crear este círculo virtuoso e impulsar el establecimiento de la industria de la producción de los combustibles renovables de aviación. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, siguen habiendo preguntas. Aide, no sé cómo vamos con el tiempo. Te cedo el micrófono. Gracias. Las preguntas que quedaron pendientes las vamos a responder en redes sociales. Les agradecemos muchísimo, doctora Claudia, el que estés el día de hoy con nosotros. Fue una gran explicación. Realmente queremos ver más vuelos de prueba, queremos ver más proyectos. Y yo estoy muy segura que muchos de los que estamos viéndote el día de hoy va a incrementar el interés en este tema. Y bueno, estamos felices y encantadísimos de poder trabajar y colaborar contigo en un futuro próximo. Muchísimas gracias, Isabel, también por acompañarnos el día de hoy, moderar las preguntas, Alejandra, que está tras bambalinas, y a todas las personas que están conectadas en este primer Virtual Coffee. Los esperamos en la siguiente edición y esperamos que también hayan disfrutado mucho de esta conversación, tanto como nosotros, que les haya sentado muy bien el café de la tarde y sigan con las cuestiones de seguridad. Estamos en un momento crucial para la cuestión de salud de todos los mexicanos, mexicanas. Entonces, por favor, queremos seguir teniendo cafés virtuales y próximamente presenciales. Pues no queda más que agradecerte de nuevo, doctora Claudia, y felicidades por todo tu trabajo. Al contrario, muchísimas gracias a Red Mere por la invitación, a ustedes por su tiempo, a todos los que nos están escuchando en casa, y simplemente reiterarles las puertas de mi familia académica, porque yo siempre digo que no tengo un grupo de investigación, yo tengo una familia académica, están abiertas para que podamos colaborar, para recibir sus inquietudes, y con mucho gusto podemos seguir impulsando el desarrollo de estos biocombustibles que tanta falta le hacen a nuestro país. Muchas gracias, de verdad, gracias. Sí, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. Igualmente. Bye, Bye. gracias.